Transmite Radio Anglicana. ...24 horas... siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este programa de Radio Anglicana, el programa de la palabra hoy. Señor, dame vida según tu promesa. Como siempre, saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles, los que nos ven y nos escuchan en la página web y aquellos también que nos siguen en este momento en la transmisión de vídeo en Radio Anglicana en las distintas plataformas de transmisión. Gracias por estar con nosotros. Es la luz. Gracias también por sus mensajes que recibimos continuamente sobre su interés en este espacio de Radio Anglicana. Gracias a todos y como siempre también saludamos y damos la bienvenida a nuestro querido hermano y compañero de ministerio, el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muchas gracias, reverendo Noel, y muy buenas tardes, muy buenas noches, después de este largo periodo que por distintas actividades pastorales no hemos podido realmente estar todos juntos y estar con nuestros amigos al otro lado del micrófono. Estamos realmente contentos de poder volver a estar aquí, en esta tarde. Totalmente, y también vamos a como bien dijo Tellería, a retomar nuestras reflexiones en torno al primer libro de Samuel. En este programa vamos a hablar sobre las dificultades de Saúl y vamos a analizar los capítulos 13 y 14 de este primer libro de Samuel, este primer libro de Samuel, capítulos 13 y 14. También recordarles que si en el transcurso del programa os surge alguna pregunta, algún comentario y quieren compartirlo con nosotros, pueden hacérnoslo llegar a nuestro número de WhatsApp al 698-680696 para los que están en el territorio nacional. Aquellos hermanos que están fuera de España y quisieran compartirnos también sus reacciones, anteponiendo el signo positivo con el número 34 a este mismo número, al 698-680696, pueden hacernos llegar también sus reacciones en las aplicaciones móviles, tanto de Android como de iOS, en la página web, en la página de Facebook. Ahí tienen un link directo para conectar con el WhatsApp de Radio Anglicana. Así que nosotros encantados de recibir sus reacciones. Como dijimos, dificultades de Saúl, capítulos 13 y 14 es de lo que hoy estaremos hablando y así damos continuidad a estas reflexiones en torno al primer libro de Samuel. Pero antes de todo, como siempre, el Espíritu Santo, que dentro de un par de días vamos a celebrar esa fiesta de la solemnidad de Pentecostés, en el que recordamos la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, sobre María y también, por ende, sobre la Iglesia. Así que, Juan Mari, invitemos pues al Espíritu Santo, que sea Él el que tome el control de este programa y de este espacio. Así es. Te damos muchas gracias, Señor, Padre nuestro, muchas gracias a ti, Jesús, Verbo de Dios, y muchas gracias a ti, Santo Espíritu, Consolador nuestro, porque nos permites, después de un intervalo de tiempo, que ha sido más largo de lo que hubiéramos deseado, estar de nuevo al pie del cañón, como se suele decir, en este programa, para impartir esperanza en base a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y confiando siempre en la dirección del Espíritu Santo, que es quien inspira a los autores de las Sagradas Escrituras,
siempre dándole gracias a Él por todas las cosas, nos ponemos en sus manos para seguir adelante con nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén y amén. Para continuar, Juan Mari, si podemos retirar un poco más hacia la barbilla el micrófono y así no se nos cuela el sonido del aire. Gracias. ¿Así está bien? Parece que sí. Vamos a ir comprobándolo en el transcurso. Pero ahora sí ya se escucha mucho mejor. Pues bueno, la verdad que se nos fue durante varias semanas el encuentro por distintas razones, algunas de salud, otras de trabajo pastoral, pero bueno, por la gracia de Dios aquí estamos y esta vez le suplicamos también a Dios, no solamente lo damos por hecho, sino que le pedimos a Dios que no volvamos a tener tantas vacaciones como las que hemos tenido estos días, también transmitir a nuestros oyentes que nos han sorprendido, Juan Mari, nos han sorprendido porque aquí en cabina hemos estado recibiendo continuamente estas llamadas telefónicas, tanto aquí dentro del territorio nacional como también de otros países del continente americano, preguntándonos, preocupados también por si algo estaba pasando entre nosotros, en plan problemas de salud, ¿sabes? Porque no era normal, como nos decían, pues tanta ausencia del programa en directo. Estábamos tirando de grabaciones que teníamos de estos mismos temas, pero nuestros oyentes ya se habían percatado de que ese programa ya se había emitido. Total, así que gracias a nuestros oyentes, también esto nos hace sentirnos más comprometidos con la continuidad de este espacio porque nos hemos dado cuenta, Juan Mari, de que es un programa que hace mucho bien al pueblo de Dios. Así que muchísimas gracias a nuestros oyentes. Así es. Pues, si no tienes nada que agregar a esta pequeña introducción... Nuestro agradecimiento, evidentemente, a nuestros amigos. Mira, a mí particularmente, lo digo también, y lo digo como agradecimiento, ¿no? Sobre todo por Messenger, a partir de la red social que es Facebook, ha habido personas, varias, que nos habían preguntado, ¿está ocurriendo algo? O sea, ¿estás bien tú o está bien el reverendo Noel? Digo, sí, gracias a Dios estamos bien. Lo que ocurre es que hay mucha actividad y ha habido, desgraciadamente, también actividades pastorales, pues, muy tristes, muy tristes en el sentido de fallecimientos, en el sentido de un ministerio de consuelo, que no siempre es fácil, sobre todo cuando quien fallece es un jovencito, ¿no? Cosas por el estilo. Es decir, que hemos estado pues realmente ocupados en otras cuestiones, pero nunca hemos dejado de pensar en Radio Anglicana, y eso también es cierto, no lo habíamos olvidado. Yo creo que decíamos a alguna persona, no hemos olvidado el programa ni mucho menos y estamos deseando volver a reengancharnos. Gracias a Dios por estar todos ustedes ahí, todos vosotros ahí, dándonos ánimo y dándonos apoyo. Totalmente, porque también así nos damos cuenta de que hace bien al pueblo de Dios y que vale la pena continuar, Juan Mari. Así es. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a nuestro programa de hoy. Decíamos que hablaríamos de las dificultades de Saúl. Rápidamente, Juan Mari, ¿quién es Saúl? Saúl es el primer rey de Israel, el primer rey de toda la nación hebrea unida, ungido por el profeta Samuel. Bueno, pues ahí tenemos Saúl también hermano de David, del rey David, ¿no? Vale. Aunque eran de tribus distintas, pero claro, eran todos hebreos, evidentemente. Ahí está. Bueno, pues entonces vamos sí, hermanos por la razón de la nación. ¿En qué sentido se habla mucho de los filisteos en estos dos capítulos que hoy analizamos, Juan Mari? ¿En qué sentido son los filisteos quienes crean mayores dificultades a Saúl? Sí, y la pregunta es importante. La pregunta es importante porque si intentamos, como se suele decir, ponernos en las sandalias de un hebreo de aquella época, realmente los filisteos debían crear auténtico
pánico. Habíamos dicho, ya nos parece hace ya pues unos cuantos programas, que los filisteos eran un peligro permanente, pero no solamente para el pueblo de Israel, sino también para aquellas pequeñas naciones cananeas que aún quedaban en la tierra, o sea, Israel no había conquistado todavía todo el país, ni mucho menos. Israel se había establecido básicamente en la cadena o en las cadenas montañosas del centro del país, pero todo lo que era, por ejemplo, la costa, toda la costa palestina, desde el Líbano hasta Egipto, incluso esta región que ahora se llama la Franja de Gaza y que desgraciadamente es un gran problema humano en nuestros días. Bueno, pues los filisteos eran los que se extendían por toda esa zona costera, pero los filisteos lo que pretendían era dominar no solamente la costa, sino también el interior. Es decir, hacer de hebreos y de cananeos sus vasallos. ¿El problema cuál era? El problema era, como dijimos en su momento, que los filisteos en aquellos días de la historia, los filisteos eran, a pesar de su pequeñez geográfica o de su pequeñez como pueblo, si lo comparábamos con los propios hebreos o con otras naciones del momento, los filisteos eran un gran peligro porque eran una gran potencia militar. Los filisteos habían entrado ya en la edad del hierro, y los filisteos sabían trabajar el hierro, sabían elaborar armas mucho más mortíferas que las armas de bronce, que eran las que utilizaban hasta ese momento israelitas y cananeos, ¿no? Entonces, claro, fijémonos bien, el texto lo dice claro, los filisteos tenían el monopolio del hierro, por decir así, de manera que cualquier israelita, simplemente para afilar un apero de labranza, tenía que acudir a los filisteos, que eran los que dominaban aquellas técnicas, para poner a punto aquellos instrumentos. Fijémonos bien que hay un detalle importante que también apunta nuestro texto, y es que ningún israelita estaba bien armado, ningún israelita tenía armas convenientes para aquella época, excepto el rey, Saúl, y algunos pocos más de su entorno. Es decir, que combatir a los filisteos invasores representaba pues un desafío mucho mayor que cualquier guerra que hubieran tenido los israelitas con otros vecinos de su entorno. Mira, para poner un ejemplo, imaginémonos, por ejemplo, hoy un país occidental con armamento muy desarrollado, pues enfrentándose a una nación que no hubiera llegado todavía a desarrollar este tipo de armamento y que combatieran simplemente con escopetas. Sería una cosa similar. De allí, con esta explicación que nos ha dado, podríamos decir que entenderíamos pues el versículo 52 del capítulo 14, esto también en relación a una pregunta que nos ha llegado. Dice que durante todo el tiempo de Saúl hubo guerra encarnizada contra los filisteos, y es lo que nos dice el versículo 52, de que todo el tiempo de Saúl hubo guerra pero encarnizada contra los filisteos. Por esa razón, Juan Mari. Sí, fijémonos que la guerra era muy encarnizada porque, por un lado, los filisteos tenían un gran deseo de conquista y además tenían los medios, todo el pertrecho militar a su favor, mientras que, por el otro lado, los pobres hebreos, mal armados, mal pertrechados, sin embargo, combatían no por conquistar, sino por defenderse, por salvaguardar no solamente su tierra, sino también a sus familias. O sea, para los filisteos era una cuestión de enriquecimiento, era una cuestión de imperialismo, de expansión. De expansión. Uh-huh. Para los hebreos era una cuestión de supervivencia. Uh-huh. Y no hay pueblo más peligroso en el mundo que el que lucha por sobrevivir. Por sobrevivir. Uh-huh, totalmente. Y eso lo saben muy bien todos los grandes imperios de la historia, antiguos y modernos, lo saben perfectamente. También tenemos otra pregunta que se nos dicen, pues, ¿cuál fue el pecado de Saúl? Luego se habla de la condena de Samuel a Saúl y se habla de un herrero, Juan Mari. ¿Qué podemos decir sobre estas tres cositas?
Bueno, tenemos que decir que en relación con el pecado de Samuel y Saúl, eso vamos a decirlo ahora, inmediatamente después, con alguna pregunta más que tú nos puedas formular. Y en la cuestión del herrero tenemos que tener en cuenta que, lógicamente, siempre, como pasa en todas partes, siempre habría algún hebreo que de alguna forma, por sus buenas relaciones con gente filistea de la propia profesión, siempre conseguiría aprender ese tipo de arte, aprender ese tipo de industria y por lo tanto poder ejercerla. Pero serían realmente muy pocos. A los filisteos lo que les interesaba es que nadie supiera, que nadie tuviera el control del hierro. Pero como decimos siempre, donde está la ley está la trampa, y eso también lo vemos en el día de hoy, que muchas veces ciertos conocimientos, incluso militares de alta envergadura, pues a veces atraviesan las fronteras. No nos extrañe que en Israel se pudieran encontrar en algún momento herreros que hubieran aprendido su técnica de los filisteos, pero que claro, serían muy poco numerosos en comparación con los herreros filisteos. Y hablando del enfado de Samuel contra Saúl, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué este enfado, Juan Mari? Estamos hablando de una casi teocracia, ¿no? En la que el profeta, el rey, ha sido designado por Dios. Debería haber una buena comunicación y fluidez entre ambos, pero ¿por qué ese enfado del profeta contra el rey? Bueno, realmente cuando nosotros hoy, como creyentes cristianos, leemos el libro primero de Samuel y otras partes del Antiguo Testamento, ¿no? Pero ya que estamos en el libro primero de Samuel, este libro primero de Samuel y capítulos como estos, a nosotros nos queda siempre, se quiera reconocer o no, un cierto mal sabor de boca al leer historias como esta. A ver, es cierto, no podemos negarlo, que Saúl no había seguido al pie de la letra las especificaciones tan claras que le había dado Samuel en su momento acerca de, si recordamos bien, la realización de un sacrificio cruento, ¿no? O sea, derramamiento de sangre de un animal. Claro, esa desobediencia de Saúl se manifestó en el hecho de que el rey realizara el sacrificio de una manera apresurada, sin que Samuel se presentara. Entonces, claro, ese fue un motivo de enfado. Claro, lo cierto es, y si somos honestos, pues lo tenemos que reconocer, es que esta cuestión no está demasiado clara. Porque, a ver, es cierto que Saúl no obedeció o no siguió claramente las prescripciones del profeta. Pero claro, también tenemos que reconocer, Samuel tampoco cumplió con su parte, porque él no llegó en el plazo en que él había dicho. O sea, y llegó más tarde, ¿no? A ver, todas estas historias que son, la verdad, un poco truculentas, algunas son bastante más truculentas que otras, todas estas historias nosotros cuando las leemos tenemos que tener un poco en cuenta, porque no son, como hemos dicho muchas veces, no son crónicas periodísticas, ¿no? Que se escriban justo en el momento en que sucede aquella historia, ¿no? O aquellos hechos, sino que son más bien el producto de una reflexión muy posterior, ¿no? Está claro que en los libros llamados hoy de Samuel, el primero y también el segundo, nos estamos encontrando al leerlo con unas tradiciones muy antiguas, israelitas, evidentemente, unas tradiciones que recogen noticias así un poco exageradas, ¿no? Como suele ser siempre la transmisión de ciertas cosas, pero tengamos en cuenta una cosa muy importante. Son tradiciones evidentemente pro-davídicas, porque finalmente los libros de Samuel nos van a llevar, y además dentro de poco lo llegaremos a ver en algún programa próximo, todo eso nos lleva a la introducción de la figura de David como el gran rey de Israel. O sea, son tradiciones siempre favorables a la figura de David y a su dinastía. Y el otro lado, son unas tradiciones netamente anti-saulitas. O sea, pro David contra Saúl, ¿no? A favor de David, en contra de Saúl, como sucede en la política en todas las épocas humanas, ¿no? Las antiguas y las modernas. Entonces, claro, en estas tradiciones nosotros tenemos que entender que todos los rasgos negativos que pudiera tener Saúl, que sin duda los tenía, como ser humano que era,
pues aparecerán exagerados y magnificados sin que nosotros lleguemos a entender bien la lógica que hay detrás de esos relatos. Y también es una lástima que los rasgos positivos que Saúl tenía, muchos de los cuales había demostrado desde un primer momento, desde un principio, pues tampoco a partir de ahora van a ser demasiado destacados, ¿no? Es decir, los agiógrafos, los autores que escribieron o que pusieron por escrito las tradiciones sobre Saúl, pues evidentemente ya eran de una época en que la dinastía de David estaba ya confirmada y que eran todos pro David. Entonces, claro, todo lo que habían oído, todo lo que se había registrado, todo lo que había quedado el recuerdo de Saúl, siempre era negativo, desgraciadamente, ¿no? Entonces, por eso, pues tenemos un relato como este que a nosotros nos deja un poco, pues, con un interrogante, ¿no? A ver, Saúl no cumple lo que se le había dicho, es cierto, pero es que Samuel tampoco, porque Samuel llegó tarde. Entonces, claro, la pregunta está ahí, ¿tenía derecho Samuel de enfadarse tanto, siendo que él no había cumplido? A ver, es cierto que Saúl había realizado algo pues que no era correcto, ¿no? Es decir, un sacrificio cruento, apresurado, no conforme a lo que la ley o lo que la ley judía, la tradición judía o hebrea había establecido, pero claro, eso era verdad, pero es que también había habido un fallo por la otra parte, ¿no? Y eso es lo que el texto parece no querer destacar. Como vemos aquí, como decimos aquí, nos encontramos con unas tradiciones evidentemente favorables a David y a su dinastía y evidentemente opuestas, contrarias, adversas a la figura de Saúl y a lo que hubiera podido ser su dinastía. Un radio oyente que nos escucha en Lérida, en Lleida, nos comparte una pregunta. Juan Mari nos dice de que por qué Dios ha cambiado de parecer en el cambio de la casa real, o sea, de la tribu de Benjamín, que era Saúl, a la tribu de Judá, que era David. ¿A qué se debe este cambio tan repentino? Porque podríamos decir, no serviste de rey, pues ponemos a otro de tu misma tribu. Claro que sí, ¿verdad? No, y tiene toda la razón nuestro amigo de Lleida. Per cert, molt bona tarda, así como se dice en catalán, para nuestro amigo y para todos los que estén en su entorno, que nos puedan escuchar. Bueno, a ver, la pregunta es muy lógica. ¿Por qué pasa esto? Claro, tenemos que tener en cuenta, como decimos, que estas historias del Antiguo Testamento en realidad no es que nos estén transmitiendo una historia periodística, nos están transmitiendo reflexiones sobre una historia. Entonces, a ver, no es que Samuel no es que Dios cambie de opinión, no es que Dios cambie de opinión, Dios no puede cambiar de opinión. Precisamente una de las cosas que enseña claramente la Escritura es que Dios es inmutable en su pensamiento y su propósito, ¿no? Dios no está sometido a una evolución o a una evolución del tiempo y del pensamiento o a cambiar de parecer simplemente porque las cosas salen de una manera o de otra. Eso lo hacemos nosotros, que somos humanos y somos, como decimos, pues pequeños, somos pues contingentes, ¿no? Como suelen decir los que hablan muy bien en castellano. Ahí lo que ocurre es que los autores sagrados, pues probablemente fueron más de uno, los agiógrafos, interpretan la historia de esta manera, como si hubiera sido una especie de retractación de Dios de algo que él había hecho. Es decir, Dios ha escogido, Dios ha ungido a Saúl y ahora se vuelve atrás. Incluso hay por ahí algún pasaje que lo dice bien claro. Me pesa haber puesto a Saúl como rey de Israel. Vale, ese tipo de palabras, ese tipo de declaraciones, evidentemente forman parte de un relato, una narración literaria, que es teológica, por supuesto, pero que no reflejan una realidad. A ver, ¿cómo va a decir Dios una palabra así? ¿No? Eso no tendría ningún sentido. Pero sí que es la forma en que los agiógrafos, que no hay que olvidarlo, nunca hay que olvidarlo, además de ser autores sagrados, y a veces eso no lo tenemos muy en cuenta, eran grandes literatos, grandes narradores, y en otras ocasiones pues eran grandes cantores, grandes poetas, en fin, los agiógrafos, que son auténticos maestros de la narrativa, siempre hacen que Dios intervenga
en la historia narrada, en el relato, como el personaje principal, y por lo tanto, pues como hacen los buenos autores, le ponen al personaje principal palabras en los labios, porque eso tiene que ir así para que la narración se entienda, para que se entendiera en aquel momento. Lo que ocurre es que hoy nosotros, a la luz del conjunto de la Biblia, a la luz del conjunto de la revelación divina, y máxime habiendo conocido ya a Jesús, el Mesías y el Nuevo Testamento, pues entendemos claramente que esto es literatura, o sea que esto no es una crónica histórica, no es una crónica histórica, o sea que no es Dios quien cambió de opinión, sino que los hagiógrafos, que son conscientes de que ha habido un cambio y que ese cambio es evidente, pues al narrarlo lo hacen con un estilo muy literario y lo cuentan como una historia pues muy bonita en su momento, una historia que sin duda alguna, no lo olvidemos, tenía una función catequética. No era para niños, era para adultos, pero era una forma de interpretar lo que ellos entendían que había sucedido. Volviendo con Samuel y Saúl, ese enfado que pilló ahí el profeta, ¿qué podríamos entender o qué indican, Juan Mari, esas palabras del profeta Samuel ante el rey Saúl? Esas palabras en las que le dice el Señor, o sea, Jehová, citando Reina Valera, te ha rechazado, etc. A ver, esas palabras, lógicamente, cuando los hagiógrafos narran esto, tienen en mente algo muy importante para ellos, y es que después de Saúl iba a reinar David, iba a reinar el que realmente iba a ser el rey escogido por el Señor, ¿no? El tipo o la anticipación, la prefiguración del rey Mesías, ¿no? Que además va a aparecer muy pronto ya en el contexto del libro primero de Samuel. Ellos tienen en mente eso. Por lo tanto, estas palabras que los hagiógrafos ponen en boca de Samuel, lo que hacen es, como si dijéramos, poner el dedo en la llaga, y lo que hacen es anticipar ya que va a venir alguien que será realmente el verdadero rey de Israel. Es lo que habíamos dicho antes. Son tradiciones narradas y en un momento dado puestas por escrito por antisaulitas, por partidarios acérrimos de la monarquía de David, de la figura de David, ¿no? No precisamente de la monarquía de Saúl, que siempre quedará ya a partir de este momento pues en muy mal lugar. Y no solamente el propio Saúl, sino también algunos de sus descendientes, como veremos sobre todo en el libro segundo de Samuel, si Dios quiere. Hablando de sus descendientes, se habla de Jonatán, la figura de Jonatán o de Jonatán, como dicen algunos. ¿Qué importancia reviste este personaje en estos capítulos, Juan Mari, que según es el hijo de Saúl? Sí. Y no un hijo cualquiera, parece ser que era el primogénito, ¿verdad? Por decir así, lo que diríamos hoy aquí en España, el príncipe de Asturias, o como se diría, por ejemplo, en el Reino Unido, el príncipe de Gales, ¿no? O como hubieran dicho en la monarquía en Francia, ¿no? El gran delfín, el que era el príncipe heredero del trono. La figura de Jonatán, dicho así en castellano, pues es una figura de enorme importancia. Y fijémonos en un detalle. Todo lo que hemos dicho de Saúl, todo lo que hemos dicho de cómo los hagiógrafos enfocan de una forma negativa la figura de Saúl, bueno, pues en el caso de este hijo, de los otros no, de los otros igual que su padre, pero en el caso de este hijo que es el primogénito, el que tendría que reinar después de él, pues es una figura simpática. Es decir, para los hagiógrafos es una figura agradable, una figura presentada como un joven, debía serlo evidentemente en esta época, pero un joven lleno de virtudes, o sea, es un joven especialmente valiente, especialmente arrojado, que no tiene miedo al peligro, pero sobre todo, lo más importante de todo, es alguien, a pesar de su juventud, es alguien que está, por lo que leemos, plenamente convencido de que la mano de Dios salva a Israel. Fijémonos, por ejemplo, en este detalle, esta narración que hay en estos capítulos, esa gran hazaña, que es subir con un escudero, solamente con un escudero, a uno de aquellos picos tan grandes que había entre ciertos lugares, ¿no? Y que
había en ellos guarniciones filisteas. A ver, lo que hemos dicho de los filisteos, cuidado con ellos, que los filisteos estaban, como se dice, armados hasta los dientes, ¿eh? Bueno, pues con simplemente un escudero, Jonatán consigue desbaratar la guarnición filistea. Y curiosamente, el autor sagrado, los hagiógrafos, como decimos, consideran aquella hazaña como una obra de inspiración divina. Es decir, que la figura de Jonatán es una figura simpática, es una figura agradable, una figura de la cual sorprendentemente los hagiógrafos pues parece ser que son favorables a pesar de ser hijo de Saúl, ¿eh? Pero fijémonos bien que la importancia real de este personaje, de Jonatán, no es esta. La importancia de Jonatán en la historia de la salvación vendrá después en relación con la figura de David, porque Jonatán será un amigo muy querido por David, alguien especialmente importante para David, ¿eh? Y alguien que incluso llegará a proteger a David de las asechanzas de su propio padre, de Saúl. O sea que la importancia de Jonatán va a venir después. Digamos que aquí lo que se hace es introducirlo en escena. ¿Y cuál es la actitud que muestra Saúl ante su hijo Jonatán? Horrible, evidentemente, horrible. Aquí desde luego se ve clarísimamente lo que estábamos diciendo, ¿no? De estas líneas de la narrativa, ¿verdad? La línea que es presentar a Saúl como alguien muy negativo, pero sin embargo, puesto que su hijo Jonatán será alguien muy favorable a David, se lo presenta de manera muy positiva. Fijémonos que aquí, según esta historia, que sin duda alguna tiene alguna base real, vamos a ver, no se lo habrían inventado así como así. Aquí nos encontramos con una actitud de Saúl que es la propia, ¿cómo diríamos? La propia de una persona autoritaria, la propia de una persona muy poseída de sí misma, una persona de temperamento intolerante, incluso fanático, es decir, sin razonar demasiado, ¿no? Una persona, vamos, de una intransigencia excesiva, ¿no? Saúl pronuncia un juramento totalmente imprudente, ¿eh? Un juramento que, según las supersticiones de aquella época, impedía que sus huestes, que sus soldados, sus mesnadas, como dirían en buen castellano, ¿verdad? Impediría que ellos tomaran ningún tipo de alimento. Claro, esa actitud de Saúl, ese juramento imprudente de Saúl, lo que hace es un daño terrible, porque no solamente provoca una gran falta ritual en el pueblo, fijémonos lo que dice ahí el texto, como automáticamente cuando vieron que ya todo aquello se había acabado, el pueblo, que tenía hambre, lógicamente, ¿cómo no? En pleno combate, ¿no? Estar todos días y días en pleno combate sin comer nada debido al juramento aquel, pues en cuanto pueden comer, lo que hacen es lanzarse sobre la comida que era carne, pero comiéndola con sangre, es decir, cometiendo una grave infracción hacia un mandamiento, una superstición sin duda muy atávica en Israel, que luego sería recogida por Levítico 17, ¿no? Pero no solamente eso, sino que incluso llega hasta a poner en peligro la vida de su propio hijo, porque dice el texto que Jonatán, que no sabía nada de aquel juramento de su padre, ve que hay miel, mete un poco el bastón en la miel, se lo lleva a la boca. No había comido nada tampoco, pobre hombre. Claro, y por eso, que era una violación de aquel voto, pues viene la actitud intransigente, fanática de Saúl, que incluso está dispuesto a sacrificar a su propio hijo, ¿no? Si no llega a haber sido por la intervención del propio pueblo, Jonatán hubiera muerto. Y hubiera muerto como hubiera sido un crimen, porque era una persona inocente. Él no era culpable de los errores de su padre. ¿En qué sentido Saúl comienza a perder autoridad, Juan María? A partir de este momento, desde luego, es evidente que Saúl está viendo ya una merma de su autoridad. Lo que hemos dicho, su hijo es salvaguardado, la vida de su hijo es salvaguardada por una decisión del pueblo. El pueblo reacciona
ante la intransigencia y hasta el fanatismo, la cerrazón del rey Saúl. El pueblo actúa ahí con mucha más humanidad y con una mente mucho más equilibrada que la del rey. Claro, si el rey, un rey tan sumamente autoritario como era Saúl, que más que rey, como decíamos en algún momento anteriormente, más que rey, Saúl fue en realidad un caudillo militar, ¿no? La monarquía real con todo su fasto y todo eso empezaría con David y luego llegaría a la culminación con Salomón, ¿no? Bueno, pues si una persona como Saúl tiene que dar un paso atrás y tiene que doblegarse ante aquel manifiesto popular, que lo que hacían era salvaguardar la vida de su hijo. Es curioso, él quería matar a su hijo y el pueblo defiende a su hijo. A partir del momento en que este hombre tiene que retirarse y tiene que ceder ante la presión del pueblo, ¿eh? Es evidente que Saúl, a partir de ese momento, empezará a perder autoridad, empezará a perder popularidad entre el pueblo y empezará una carrera, eso ya lo veremos más adelante si Dios quiere, en capítulos posteriores, una carrera de odio, una carrera irracional, ¿eh? Que ya no se manifestará contra su hijo Jonatán, sino contra el protegido de Jonatán, que será David, ¿no? Ahora, fijémonos en un detalle, ¿no? El agiógrafo, o los agiógrafos, como es normal, pues claro, hacen intervenir a Dios en escena, como siempre, ¿verdad? Y fijémonos que toda esta historia, ¿eh? Apunta a un hecho fundamental, ¿eh? Y es que Jonatán tenía que cumplir iba a decir un ministerio, una función primordial en la historia de la salvación, que era su amistad con David y su protección a David. Por lo tanto, no podía morir en ese momento. Dios lo reservaba para beneficio de David, que era quien iba a ser su rey escogido. Bueno, ante todo esto que nos encontramos y solamente en 2 capítulos, Juan María, ¿qué podríamos decir los cristianos que aprendemos de estos libros? ¿O qué podríamos decir nosotros que nos enseñan estas historias que pueden ser tan raras, tan truculentas, tan humanas, tan llenas de pensamiento extraño, hasta con supersticiones de por medio? O sea, ¿qué podemos aprender? ¿O es simplemente para que tengamos ahí un momento de lectura? No, aprendemos. Aprendemos, ¿no? Sí, aprendemos. El que quiere siempre aprende. Mira, nosotros podemos aprender aquí cosas muy importantes. Por ejemplo, a ver, estas historias que efectivamente, como tú dices muy bien, truculentas, a veces crueles, inhumanas, de todo, ¿no? Fíjate que a pesar de toda esa realidad, que son así, y que sin duda reflejan un mundo muy, muy, muy agresivo, un mundo muy primitivo, sin embargo, estas historias inciden en algunos personajes muy concretos que, sin embargo, parece ser que se desmarcan, ¿no?, de ese ambiente de brutalidad, ¿no?, o de primitivismo. Personas que son, pues a lo mejor, modelos de fe, modelos de esperanza, modelos de valentía, de arrojo, de coraje, y personas que están convencidas de que lo que hacen es lo correcto, y eso para nosotros es una buena enseñanza, ¿no? Ya sea como sea el entorno que nos rodee, debemos ser fieles a los principios que profesamos. Por otra parte, fíjate que aquí hay algo muy, muy importante, muy importante. Yo entiendo que eso sería tal vez lo más importante de todo. Todas estas historias, como tú dices, truculentas y demás, sanguinarias, crueles, bueno, a pesar de todo ese ropaje tan turbio, cultural, porque reflejan la realidad de un mundo que era así, ¿no? Un mundo que era semibárbaro, ¿no? Pues a pesar de todo eso, todas estas historias van coloreadas, van marcadas por una clara filosofía providencialista. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios es quien, a pesar de errores humanos gravísimos, a pesar de todo, Dios va siempre guiando los acontecimientos con mano firme, incluso hasta va guiando el pecado humano, cosa que es algo que a algunos les podría asustar,
Dios va incluso guiando el pecado humano porque sus propósitos de salvación tienen que tener un cumplimiento claro. A ver, para Dios, y esto no solamente lo vemos en este libro primero de Samuel, eso lo vemos en prácticamente todos los escritos de la Biblia, para Dios no hay límite, no hay nada que lo limite. Fíjate, ni siquiera la maldad humana puede limitar a Dios. Es más, la maldad humana puede ser, y de hecho es, una de las muchas cartas que Dios juega para el bien de los suyos. Y eso lo estamos viendo, eso lo podemos, si queremos, ver incluso en nuestros días. ¿Cuántas veces decisiones que son completamente injustas de gobernantes de las naciones pueden redundar en bien de algunas personas que luego van a hacer un gran beneficio al conjunto? ¿Eso quiere decir que Dios aplauda el pecado de esa gente? Evidentemente no. O que les incite a haz esto para que yo luego... No, Dios no actúa así. Pero simplemente Dios, que es todo soberano y que es omnisciente, omnisapiente, Dios no está limitado por nuestros errores. O sea que cualquier error que nosotros cometamos, por grave que sea, Dios lo puede utilizar para el bien de muchísimos otros, como ha hecho muchas veces, ¿no? Fíjate, una cosa, por poner un ejemplo que es una barbaridad, pero que es que ha ocurrido. Las guerras son devastadoras. No se puede justificar una guerra, se diga lo que se quiera. Únicamente desde el punto de los invadidos, es decir, una guerra de conquista, pues nos defendemos, porque defendemos, como decíamos antes, ¿no? No hay pueblo más peligroso que el que defiende su propia tierra y su propia gente, ¿no? Están como gatos panza arriba, ¿no? Es decir, con las uñas sacadas, ¿no? Bueno, pues ese podría ser, dicen, el único caso de guerra justa y tal. Bueno, pues ni siquiera las guerras, que son algo tan horrible y tan inhumano y que desata lo peor de la humanidad, ¿no? Porque lo de matar es una cosa, pero lo que se mata en el campo de batalla no es lo peor. Luego es lo que se mata después a civiles que no tienen culpa de nada o las barbaridades que se hacen, ¿no? Pues se ha evidenciado que incluso en guerras devastadoras ha habido personas cuyo testimonio cristiano ha ayudado a propios y a enemigos, a los de ambos bandos, y ha contribuido a que con el paso del tiempo haya un testimonio cristiano efectivo. A ver, no es que Dios diga, mira, voy a provocar una guerra, por ejemplo en Gaza, o voy a provocar una guerra en Ucrania o en Birmania o donde sea, vale, para que allí vayan misioneros cristianos. No, jamás. Dios no hace eso. Ahora, Dios dice, ¿que queréis guerra? ¿Vais a pelear? Vale, pues pelead. Yo voy a hacer también que esto que estáis haciendo mal, al final redunde para bien de otros. Claro, será un mal para quienes lo sufrirán. Estamos pensando, por ejemplo, también, y esto pues pensando un poquito en nuestros hermanos que son afroamericanos, tanto en América del Norte, del centro como del sur, la esclavitud fue una aberración. A ver, no se puede justificar lo que se hizo en las costas africanas en los siglos XVI, XVII y XVIII. Eso no tiene nombre. Ahora, muchos afroamericanos que fueron bárbaramente arrancados de sus pueblos y de sus familias y llegaron bajo látigo y con argollas en el cuello, llegaron al continente americano, luego han tenido descendientes que han sido misioneros en su tierra de origen, porque habían aprendido el cristianismo en América a pesar de las condiciones en que fueron. A ver, eso no quiere decir que Dios dijera, pues vamos a provocar la esclavitud, a ver, que estos bestias de los europeos esclavicen a todos los que quieran, porque de allí yo sacaré misioneros. No, pero esa coyuntura Dios le dio la vuelta. Sí, como dice aquel texto de que en todas las cosas Dios interviene para bien de los que le aman, ¿no? Entonces ahí está bien reflejado ese texto. Bueno, Juan Mari, con esto íbamos a finalizar, pero teníamos una pregunta que entre todos los mensajes que nos habían llegado de enhorabuena y de felicitación, se nos había quedado rezagada. Si te parece, en 3 minutos le damos respuesta. Vale, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, pues. Siempre de Lérida, nuestro hermano de Lleida, nos sigue diciendo de que si esa acción
de que Jonatán es el protector de David, eso se puede entender como una ratificación de que el heredero al trono primero de la casa de Benjamín, pues cede, por así decir, o acepta el nuevo mandato, la nueva casa real. Por supuesto que sí. Además, hay un pasaje más adelante en el que Jonatán le dice a David, en un momento muy terrible para el propio David, le dice: yo sé que tú serás el rey, dice, por voluntad de Jehová, y yo seré el segundo. Y ahí se ve evidentemente la buena disposición e incluso la humildad de Jonatán, que sabe reconocer un designio de Dios, y él dice: yo estaré muy contento de estar a tu lado como segundo, pero el rey serás tú. Efectivamente. Bueno, pues en menos de un minuto ha sido la respuesta. Vamos adquiriendo experiencia. Ahí está. Pues queridos hermanos, queridos oyentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Ha sido todo lo que teníamos preparado para hoy. Les animamos a dentro de 8 días, si Dios así lo permite, a esta misma hora, continuar con estas reflexiones maravillosas en torno a este primer libro de Samuel. Como siempre, agradecemos a los que nos han acompañado a través de las aplicaciones de Radio Anglicana, a través de la página web de Radio Anglicana, a través de las páginas de Facebook que retransmiten nuestra señal, a través del canal de kit.com, a través del canal de Telegram, donde también pueden seguirnos en vídeo en este momento de transmisión. Y luego también en estos canales la radio transmite 24 horas también en señal de vídeo. Así que muchísimas gracias, Juan Mari, también sobre todo gracias por este tiempo y por compartir con nosotros esos conocimientos que Dios te ha dado. Gracias a vosotros por estar ahí, gracias por transmitir, gracias a todos estos hermanos desde Lérida hasta el otro lado del océano, desde Lleida, perdón, hasta el otro lado del océano, donde nuestros hermanos hacen el programa. Totalmente. Así que muchísimas gracias también a todos los demás que han compartido sus preguntas de distintas partes del territorio y del mundo, así, hablando claro y alto y claro. También a los hermanos que nos han estado enviando sus mensajes de felicitación, de enhorabuena, como comprenderéis. Esos mensajes no los podemos sacar al aire, pero sí os agradecemos pues que tengan ese detalle de compartirlos con nosotros. Muchísimas gracias. Como decíamos, dentro de 8 días nos encontramos aquí a través de Radio Anglicana para seguir en este espacio de la palabra hoy. Hasta entonces, alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.